Buenos días. Eh, Hoy les voy a compartir en este día bastante feo de lluvia y humedad en Buenos Aires un parto eh, orgásmico que asistí en mi auto hace casi 9 años atrás, en el año 2010, de una mujer que ya había parido conmigo su primer hijo en el 2007. En aquel momento, con su primer gestación, ella alcanzó las 42 semanas con una altura uterina mayor al percentilo 90, siempre un vientre muy agrandado, pensando tal vez en una macrosomía. Y bueno, tuvo un trabajo de parto de unas 21 horas y parió a su primer hijo en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, eh, en una iniciativa de aldea ecológica en una casa de adobe, este, muy pequeña en aquel momento. Otro parto interesante para compartirles, pero hoy con un poco más de ganas de desarrollar las diferentes maneras en las que las mujeres pueden manifestar su poder de parir, con su plena fisiología que, que tira por la borda todas las teorías rígidas de cómo son los procesos de trabajo de parto y parto en las personas gestantes, ¿no? Con capacidad gestante. Como les contaba, ellos en su primer gestación estaban en esta principio, inicios, en esta iniciativa de comunidad ecológica. Vivieron ahí un tiempo, retornaron a otra provincia, perdieron de alguna manera esa vivienda que habían construido, vuelven otra vez a Buenos Aires, vuelven a esta área rural y inician otra vez su proyecto de construcción. En aquel momento estaban con muchísimas dificultades económicas y se reunían con otras familias haciendo tomas pacíficas de terrenos que estaban desocupados, y se organizaban en mincas, se iban turnando para ayudarse a construir sus casas con materiales lo más económicos, reciclados, muchos materiales descartados, y de esa manera iban construyendo su hogar. En el mientras tanto quedé embarazada nuevamente, y ellos tenían un proyecto de tener gallinas ponedoras y poder comercializar sus huevos, y mientras tanto tenían un carro que, que era su fuente de trabajo, en la que vendían bueno, golosinas, pochoclos, manzanas revestidas de caramelo, maníes, con esa costra de azúcar, garrapiñadas. Y bueno, yo decidí asistirlos en esas condiciones, ¿no? Eh, Como no contaban con un vehículo particular y la distancia a mi consultorio les quedaba bastante lejos, si bien son unos 60 kilómetros de distancia en auto, en hora pico puede tomar 1 hora 40 llegar al domicilio. En transporte público implicaba trenes, buses y otra vez subte y tren, y eran muchísimas, muchísimas horas de viaje en transporte público.
Entonces ella hacía algunas visitas prenatales en un centro de salud, en una posta sanitaria en esa área rural, y seguíamos en contacto de cómo iba con sus estudios complementarios prenatales, ecografía, análisis de sangre. Y a las 29 semanas podemos tener un encuentro, una visita prenatal, y iniciamos como el seguimiento conmigo, pero siempre alternado con las visitas que ella hacía al centro de salud donde le pedían algunos estudios. Delineamos como un plan de encuentros prenatales en momentos, en edades gestacionales como bien significativas para lo que es el desarrollo de una gestación y a la vez para la planificación más específica del parto en domicilio, siempre dentro del marco de decisiones informadas y donde la partera es cuidadora, supervisora, orientadora, informante de estadísticas, de opciones, de estudios, ventajas, desventajas y demás, ¿no? En relación a las recomendaciones para el seguimiento, la atención prenatal como estandarizada. Abordábamos mucho las condiciones del hogar. El hogar todavía era bastante precario. La fecha probable de parto era para pleno invierno y además en áreas rurales donde ellos vivían es una zona típica de heladas, de niebla densa. Donde vivían era un sector, digamos, no urbanizado, entonces las calles eran de tierra, tosca, piedra. La casita de ellos estaba hecha con palos y con ruberoy, que es como esas casitas prefabricadas de tablones de madera. Entonces también estaban un poco presionados por el plazo de la fecha probable de parto. Y a como iba avanzando la gestación, con ayuda de estas otras familias, en estas jornadas digamos, de trabajo en la obra, de estas mincas, también ella contaba con lograr avanzar en como el sellado de grietas que había entre los palotes y las tablas, para que no hubiera entrada de frío, digamos, de aire. Y también había una cuestión con el baño, que si bien ellos tenían ya instalado el baño seco, bueno, la idea era tener aunque sea una ducha con estos termotanques eléctricos, pero sobre todo cerrado lo que iba a ser el espacio del baño, de la ducha, de las otras habitaciones de la vivienda. El piso también iba de a poco, el piso de la casa de a poco le iban poniendo como material, aunque seguía teniendo como estas capas como de piso más rústico, ¿no? Mientras tanto, bueno, ellos seguían con sus pocas gallinas ponedoras, tenían una yegua que parecía que se había preñado también, que estaba preñada, seguían con su carro. Y ella solía tener tomas de tensión arterial relativamente como un poquito normales, pero sobre el límite, 135, 80, 130, 75, así que de tanto en tanto se tomaba la presión. Y yo los vi a las 29 semanas y a las 36 semanas. En ese tiempo eran esas consultas muy bien aprovechadas.
Ella me pedía bibliografía, material de lectura, material audiovisual, y si bien estaban en toda esta situación este, como más caótica, ¿no?, de esta construcción, tenían una computadora, una PC, entonces venía con un pendrive y me pedía que le bajara papers y evidencia científica sobre el parto en domicilio, y le prestaba libros. Bueno, seguíamos en su plan de planificar el plan B, que era el hospital público de esa área rural, y quedamos en volver a vernos a las 36 semanas. A las 36 semanas hablamos del cultivo vaginal para estreptococo, no se había repetido un laboratorio de sangre. Ella había tenido estreptococo positivo en su gestación anterior y había hecho el tratamiento con el ajo intravaginal y había repetido el cultivo y había negativizado. Y en esta gestación no le interesaba repetirse un laboratorio y tampoco hacer el cultivo vaginal para estreptococo. Sí le interesaba hacer el tratamiento preventivo con el ajo. Clínicamente estaba todo muy bien, igual que su gestación anterior. Tenía una altura uterina mayor al percentilo 90, pero sabíamos que en general con el primer hijo había parido un niño de 3,4 kilos, lejos de ser una macrosomía. Entonces programamos que en el mientras tanto, intercalado, iba a ser un chequeo en el centro de salud, y alrededor de las 39 semanas volvían otra vez a mi consultorio con las pautas, ¿no?, ya con la lista de cosas para el parto, para ir reuniendo y ocupándose de ir acopiando, haciéndose de los elementos que eran necesarios, ¿no? Pero el enfoque estaba más puesto en la vivienda. A las 39 semanas vienen a hacer la visita prenatal, eran las 3 de la tarde, y ellos habían salido muy temprano desde su casa en todo este viaje de transporte público. Habían pasado por el centro de la ciudad a comprar insumos para el carro, para los palitos de madera para las manzanas acarameladas, las bolsitas para poner la garrapiñada del maní azucarado, las bolsitas para los pochoclos. Bueno, ¿no? Estaban en toda esa en toda esa gestión, digamos, en todo ese movimiento. Terminan de hacer estas compras y siguen viajando en transporte público a la otra punta de la ciudad y llegan a mi consultorio. Cuando llegan, ella se la nota cansada, con un fastidio en el cuerpo y con unas contracciones aisladas cada media hora. No habían almorzado, entonces, bueno, ¿no? Como lo primero, si estamos hablando de salud, básicamente era importante que comieran, así que les ofrecí hacerles unos sándwiches, unos emparedados y una ensalada. Me acompañaba la dula, que iba a estar también siendo parte del equipo asistencial. Y bueno, le ofrecí que se pusiera cómoda, que se quitara los zapatos, que se relajara en el sofá mientras almorzaban. Como seguía con esas contracciones aisladas, pero que empezaban a ser como más seguidas, empezó a tener contracciones cada 20 minutos, cada 15 minutos, y no sabíamos si era el ajetreo del viaje, de ir a comprar a plena capital, de caminar tanto y de llegarse hasta el consultorio. Entonces le digo, mirá,
si no estuviéramos acá reunidos, ¿no? Y vos me llamaras por teléfono para comentarme que empezaste con este ritmo de contracciones. Y está la duda si es que es tu cuerpo que está simplemente manifestando cansancio o si es que estarías iniciando el trabajo de parto. Se sugiere tal vez una ducha, un baño de inmersión, ¿no? Relajarse, reposar, descansar el cuerpo, resetear y ver si así las contracciones se van diluyendo y espaciando o si eso impulsa que continúes con contracciones o las aumenta. Como yo tenía mucha confianza con ellos por su parto anterior y además adaptándome a esta situación de que no tenían transporte, que estaban muy lejos del domicilio, que había que definir si se volvían en transporte público tantas horas o si nos íbamos todos juntos para entrar ya en una escena de trabajo de parto y parto en las próximas horas. Le ofrezco si ella, digamos, si se sentía a gusto y cómoda con la idea de darse una ducha en mi casa. En la manera en la que yo ejerzo, ¿no? Me desempeño como partera, priorizo en general eh, como el hacer, ¿no? Bueno, era importante determinar y discernir si estaba en inicio de trabajo de parto o no, si se volvían a la casa en transporte público o íbamos todos juntos. Así que en lo personal no me importaba demasiado que usara mi ducha, ¿no? Como algo de, es mi hogar, pero también es mi consultorio, eh, como el mismo edificio, ¿no? Y ella acepta, entonces a todo esto eran las 4:30 de la tarde, se ducha y cuando sale de la ducha empieza a tener contracciones cada 10 minutos, cada 7 minutos. Entonces le empiezo a plantear que había muchas señales de que estaba aparentemente iniciándose el proceso. Ella totalmente negada porque insistía que le faltaban 15 días todavía, que tenía que terminar de construir el baño, de cerrarlo, de las grietas, de los palotes. Y yo le decía, bueno, por un lado, digamos, están tus planes como persona adulta, por otro lado están los planes o la maduración del bebé. Y bueno, también hay que adaptarse a esa situación, ¿no? Ella insistía con que estaba embarazada de 2 semanas menos por su fecha de concepción. También por otro lado había quedado embarazada en los primeros ciclos menstruales mientras ella seguía amamantando. Entonces me dice, no, yo la verdad que no quiero estar de esta manera, ¿no? Como con la cabeza congestionada. Me imaginaba un trabajo de parto, ¿no? Como fluyendo y relajada, dame algo para hacer. Entonces, no sé, le digo, ¿qué querés hacer? Dame fruta para picar y cortar y pelar y como hacer una tarea automatizada, ¿no? Bueno, le doy fruta y nuevamente, ¿no? Con esto de ir previendo, eh, alrededor de las 5 de la tarde, un poco más, mientras ella cortaba fruta, yo empecé a preparar el auto, pensando que en el auto iba a tener que, digamos, cargar con el equipo de parto, que son un montón de bultos, todos los bultos que traían ellos de lo que habían comprado para el carrito pochoclero, la parturienta o embarazada, la pareja, la dula, yo. Entonces empecé a liberar el auto y de a poco a cargarlo. Siguen corriendo las horas, ya eran las 6 de la tarde, habían llegado a las 3, seguía con contracciones, ahora empezaban a ser cada 5 minutos, entonces le planteo hacerle un examen vaginal para ya como definir
no quiere. Eh, entonces, bueno, ¿no? En esto de entender una asistencia donde las personas toman decisiones con información y libre de coerciones, de apretes, del control, ¿no? De darle información a medias para que ella accediera a a dejarse examinar vaginalmente, libre de todo eso. La respeto en su decisión de que no quería que la revisara, le parecía pronto y ella seguía negada con que no era el momento y no estaba en trabajo de parto. Más o menos proyectando los horarios, pensando que ellos habían estado fuera de la casa todo el día, seguramente no iba a haber comida, ni para ella recién parida, ni para nosotras después del parto y nacimiento, sobre todo para ella. Entonces empiezo a preparar una tarta, creo que era de jamón y queso, y seguimos acompañando, muy buenos los latidos, y alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, llega mi esposo, mi compañero, y si bien, digamos, el consultorio era otra habitación, ya estábamos como desplegándonos en lo que era el living comedor, en lo que era el baño, la ducha, para que se relajara. Y mi esposo la ve, la ve que tenía contracciones cortas, pero que se la veía como a la mujer como un poco incómoda, fastidiosa. Entonces me llama a la cocina y me dice, ¿qué están haciendo acá? Me diciendo, es obvio que esta mujer está iniciando su proceso de parto. Me dice, vengo de la calle y está muy pesado el tráfico, así que les conviene como ir pensando en salir. Lo que pasa es que también el tramo era lejano para decir, bueno, si nos vamos, porque es el momento. Entonces le vuelvo a explicar esta situación, que el tráfico estaba muy congestionado, que teníamos un tramo largo, que era un segundo bebé, que podía ir más rápido el proceso, aunque ella tuviera memoria de que el parto anterior había sido como largo y lento. Eh, y entonces accede a que le realice un tacto vaginal. La reviso y estaba con 3, 4 centímetros, grueso, no muy blando, la bolsa estaba intacta y la presentación fetal era imposible, imposible de siquiera rozarla. Estaba tan alta que era un vacío total, no se tocaba bebé. A la palpación era una presentación que estaba, digamos, longitudinal. Ella era una mujer como robusta, entonces costaba un poco la palpación, pero impresionaba que estaba encefálica, pero de todos modos a veces son engañosas, la palpación a veces uno puede confundirse y pensé que tal vez podía ser una presentación pelviana de tan alta que estaba la cola o la cabeza o la presentación del feto. Entonces dije, bueno, estamos bien, con una dilatación que nos sigue acompañando y de acá a 1 hora y media o 2 horas que tardemos en llegar, más o menos íbamos a estar llegando a las 8 de la noche, era como un buen tiempo que como mucho yo proyectaba que avanzando rápido podría llegar a estar con 7 centímetros una vez que llegáramos a esta área rural. Bueno, entonces acepta que estábamos en situación, habla con una vecina, le comenta que estábamos yendo para su casa, le pide si podía quedarse más tiempo cuidando a su hijo y bueno, nos subimos al auto. Entonces yo iba manejando, la dula iba como acompañante de la mujer gestante en el asiento trasero y yo estaba con el marido, la pareja, a mi lado. La mujer, la mujer que estaba
la gestante, digamos, ¿no? En este proceso de contracciones estaba como en diagonal hacia atrás y la dula estaba justo atrás mío. Bueno, empezamos a andar con el auto y entramos a lo que es como una entrada a lo que después iba a ser una vía rápida que después nos iba a llevar a la ruta para ir a esta área rural. Bueno, ni bien ingresamos a esta vía rápida, que es similar a una autopista, pero es bastante urbano, ya directamente entramos en una congestión, en tráfico y en quedarnos con el auto quieto, rodeado de otros autos. Pasamos ahí unos 20 minutos, media hora, casi sin avanzar. Las contracciones se empiezan a acelerar muchísimo más, ya eran contracciones cada 3 minutos. Y empiezan a ser más intensas, bien largas y con cierto dolor. Entonces, después de estar un tiempo largo ahí detenidos, que igual me iba a costar bastante salir de ahí porque tenía que avanzar hasta una salida, cruzar, girar, dar vueltas, en fin. Entonces le digo, volvemos a casa y París en mi casa, ya habíamos hablado también antes de salir con este pensamiento que ya tenía, que no era el momento, que no había terminado de construir el baño y cerrar y el frío y demás, yo le había ofrecido que pariera en mi casa. De nuevo, ¿no? Como siendo plástica, siendo flexible, siendo versátil y adaptándome a la situación que se estaba presentando. Y ella insiste con que no, que quería volver a su casa, que faltaba, que quería volver a su casa. Ahí el tráfico empieza a avanzar muy lento, pero avanzaba y volvemos otra vez a atascarnos, a quedarnos quietos un poco más adelante. En ese momento se empieza a escuchar que las contracciones eran como más intensas y quienes estamos acostumbrados a los partos fisiológicos donde se pone en funcionamiento el pleno potencial hormonal del cóctel de hormonas y sabemos que es tan gigantesca la concentración de hormonas del parto que como si fueran esporas se rebalsan, digamos, del cuerpo de la mujer y los sistemas inmunológicos de todos los que estamos rodeando captamos esas moléculas y esas sustancias que también las percibimos y nos afectan en nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces ya era una sensación como de que algo estaba subiendo, ¿no? En el sentir. Y a todo esto la dula le hacía ejercicios de vocalización y hacían la O y se relajaban y O y A, U. Y yo por dentro decía, ay, no. No sé si es lo correcto, pero estamos en el auto, en el medio de esta vía rápida, imposible salir de acá, va a parir acá dentro del auto. Y pensaba en una novela de un escritor argentino, Cortázar, creo que se llamaba Autopista Sur o algo así, donde hay un parto, quedan como atascados en un tráfico de autos años, y en esos años pasa de todo, y en ese tiempo hay un parto también ahí en el atascamiento, y un buen día se abre el tráfico y salen todos los autos para distintos lugares y esos vínculos, esas relaciones, esas amistades de pronto se diluyen. Entonces se me viene la novela mientras yo estaba ahí pidiéndole a los ángeles que abrieran y que abrieran y que abrieran mientras escuchaba el trabajo hermoso que la dula hacía con la gestante. Y le vuelvo a decir, volvemos para atrás y París en mi casa, no, que falta, que en ese momento, que no sé qué, que quiero llegar a mi casa, en fin. Bueno, seguimos, avanzamos un poco más, se vuelve a frenar y ella empieza a sentir ganas de hacer pis. Yo todo esto en el auto había llevado toallas por las dudas, había llevado ciertos almohadones para que ella pudiera estar algo cómoda en el largo viaje, había llevado estos paños absorbentes, las aleas hidrófilas. Entonces, bueno, un poco de algunas cosas había.
y tanto y esta sensación que se sentía como, ¿no? Como una agitación de que se estaba poniendo cada vez más fuerte el proceso. Dije, chau, tiene ganas de hacer pis, tal vez la presentación, el bebé bajó de golpe, como que se catapultó el proceso. Para mí era como evidente que más avanzábamos, más se aceleraba, igual el avance era bastante lento y el parto avanzaba bastante rápido. Entonces, le vuelvo a decir, volvemos para atrás, no, no, bueno, y empieza el tráfico ya a abrirse y a avanzar como más fluidamente. Entonces, vamos de camino seguimos avanzando. Y en un momento ella dice, tengo ganas de hacer caca. Chau, dije yo, y se me ocurre llamar a una amiga, que había una amiga de la vida, una bióloga, investigadora, de, bueno, de cosas muy extrañas, de hongos y demás, que vivía de camino. Ella había parido conmigo, y también había hecho la formación de Dula, y además tenía como un don especial para la puericultura y los niños, la lactancia, pero como algo así innato, digamos, ¿no? Y entonces me ocurre llamarla por teléfono, y le digo, mira, no, déjame hablar, no me preguntes mucho, puedo ir a tu casa, necesito que me des alojamiento. Y ella en ese tiempo piensa que yo le iba a decir que me acababa de separar, que había discutido con mi esposo, que me quería ir de mi casa, no sé, algo así. Me dice, sí, 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 me dice, lo único que lo tengo a Valentín enfermo, bueno, lo paso a la otra habitación. Y ahí yo le digo, estoy yendo con una mujer que estábamos yendo hacia la casa, está pronta por parir, onda, necesito tipo la Virgen María, ¿no? Que me den un lugar, un pesebre, un lugar para parir. Entonces ahí me dice, bueno, lo corro a mi compañero, a mi marido para otra habitación, te calefacciono, te cambio las sábanas y las espero. Entonces pego el volantazo, salgo como de esta vía rápida, pero entro a un área de poblacional difícil, de una clase social muy baja, sería como una favela, eh, un asentamiento. Yo había trabajado en un hospital y en centros de salud cercanos a toda esa zona, o en una zona difícil también desde la delincuencia. Pero bueno, era como el camino que tenía hacia la casa de esta amiga. Y bueno, me iba entrando como a lo que serían los bordes de este asentamiento, de esta barriada, y esta mujer empieza con que ya empezaba a pujar. Así que me estacioné, entré en una calle, ya del barrio, precario y peligroso. Ya eran como las 8 y pico de la noche, mucho frío, yo tenía la calefacción del auto. Entonces me estaciono, ya salida como de esta avenida, un poco más adentro del barrio, tampoco muy profundamente en el barrio. Cambiamos lugares. Entonces le digo a la Dula que pase para adelante, agarro un par de elementos del equipo de parto, guantes, el detector fetal. Y a todo esto la mujer estaba como en otro estado y se notaba que estaba en éxtasis, que gemía y estaba teniendo multi-orgasmos en el auto. Entonces también ella, como que la urgencia del pujo era tan placentera que era como una especie de tantra, ¿no? Entonces era como sostener y sostener y sostener el orgasmo, el orgasmo, el orgasmo de la sensación del pujo y del bebé que le congestionaba, ¿no? Y bueno, nada, le excitaba y demás. Y yo estaba dentro del auto,
toda empañada, con una mujer que gemía, pero de a ratos también gritaba. Había policías y patrulleros que pasaban por esta avenida, como de alguna manera, ¿no? En esta marginalidad de los guetos, ¿no? Estábamos igual en esta zona de este hospital en el que yo había trabajado un tiempo, un hospital bastante violento en las formas acostumbradas, ¿no? Típicas. Eh, entonces yo pensaba, digo, un auto empañado con una mujer que se escucha con gritos, la policía que pasa por delante, o estamos en un lugar donde también puede haber personas como los trabajadores, pero también delincuentes, entonces, y tampoco era como lo mejor estar en el auto, y la mujer estaba arrodillada, mirando como hacia el vidrio trasero, apoyada sobre la luneta trasera del auto, donde estaba la tarta que viajaba con nosotros para que cuando llegáramos la puérpera y todos tuviéramos para comer. Y ella estaba con sus orgasmos y sus gemidos, ¿no? Y los latidos estaban bien. En un momento descienden los latidos, supongo que estaba en tercer plano, bien profundamente en el canal de parto. Yo tratando de manejar mi adrenalina y mi ansiedad, sabiendo que eso para el cóctel hormonal y para preservar la plena salud del bebé y de la madre no estaba para nada bueno, porque así como yo podía impregnarme del hormonazo de la mujer, también podía afectar con mi adrenalina a la mujer pariendo. Por suerte era mucho más gigante lo que ella sentía que el estrés que yo estaba sintiendo por toda esa situación. Y bueno, y ella, ¿no? Gemía ahí en la luneta con la tarta, rompe bolsa, líquido claro, sigue con sus multiorgasmos y yo por dentro decía, dale por favor, parí de una vez. Pero no le decía nada, ¿no? En esto también de, de como partera poder hacerme un costado, ¿no? ¿No? Mi ansiedad, mi necesidad, mi apuro, ¿no? O sea, es ella y su bebé. Yo me postergo, yo estoy después, primero están ellos, ¿no? Así que nada, seguí acompañando, bueno, finalmente puja, asoma una cabeza, sale el bebé, no ya habíamos previsto con qué íbamos a recibir ese bebé, porque las toallas ya estaban como un poco revueltas y también con secando líquidos. Entonces la dula dice, bueno, me saco mi ropa y con eso la abrigamos, pero también era que quedara desnuda la dula con ropa interior. Entonces el papá del bebé dice, bueno, yo me saco mi remera, bueno, no sé, nos arreglamos con lo que había. También, ¿no? Pienso en estas cuestiones de pensar el parto en un ambiente quirúrgico, ¿no? Cuando toda la humanidad y sobre todo los inicios de la humanidad, los bebés eran recibidos por cueros y pieles suaves de animales y hoy en día sigue habiendo un montón de partos en colchones de paja, y donde en realidad los mismos bebés se colonizan con la piel y el sudor y la transpiración de la madre, o sea, como que esa cosa histérica, ¿no? Por demás de cuidar el tema de las infecciones que pasa por otro lado, no tanto por eso, que es un aspecto lindo para cuidar y cuando uno planifica un parto fuera de un hospital también se tiene en cuenta los paños y las telas con las que se va a recibir ese bebé, que estén limpios y demás, pero bueno, acá era lo que había. Bueno, nace la bebé, llora, rosada, se la cubre, la madre estaba en este éxtasis total. Yo veo que la bebé respira, se escucha que respira bien. Dije, bueno, listo, chau, nos vamos de acá. Volvemos a cambiar con la dula, pongo el cambio, arrancamos el auto, que el auto había estado siempre con la calefacción fuerte para evitar la injuria por frío. Entonces de camino, volviendo ya para mi casa, y dije, bueno, volvemos a mi casa.
Le aviso a mi esposo que preparara el consultorio donde había una cama, que le pusiera, que cambiara las sábanas, que pusiera fuerte la calefacción y que nos esperara, que estábamos llegando con la madre recién parida y el bebé recién nacido, la placenta sin alumbrar. Así que bueno, pegamos la vuelta, llegamos. El auto era, no sé, parecía que habían, no tanto como destripado a alguien, pero había sangre, líquido amniótico, los almohadones sucios, las toallas, bueno. Entramos a la casa, que había que caminar un poquito eh, al terreno profundo de la casa. Y bueno, nada. La placenta tardó 4 horas en expulsarse. Ella ya había demorado también bastantes horas en su parto anterior. Alumbró, tuvo un desgarro en introito vaginal de segundo grado que se decidió conjuntamente no suturar. Y, y bueno, como yo había tenido un bebé, mi primer hijo hacía un año atrás, entonces tenía todavía ropa de bebé, de recién nacido, pañalitos, pañales de tela, mantas, le presté ropa a ella, le puse a lavar su ropa ¿no? Las medias, la pollera, bueno, acondicionarla también para después lo que iba a ser el regreso a su casa. Y obviamente comimos la tarta, que ella siempre le queda, para ella ese parto para ella fue súper placentero, mágico entre la comida, el olor culinario de la tarta, el calor del auto, ¿no? Ese cobijo y esa hija que le trajo tanto, tanto, tanto placer en ese periodo expulsivo. Bueno, pasaron la noche y al día siguiente prefirieron irse por sus propios medios, pero hacer una combinación de unos transportes públicos un poco más caros, pero sin tanta conexión y bueno, como un poco más cómodos. Después fue toda una odisea llevar a lavar el auto y en el lavadero de autos me rompen el parabrisas del auto por haber puesto mal las escobillas. Así que me salió como bastante caro el asistir a la familia sumado a que recibí como retribución huevos de la gallina ponedora, pero bueno, una inmensa gratitud y un vínculo que nos sigue uniendo y que después volví a asistirla en su tercer parto. Así que bueno, espero haberles entretenido con estas historias y, y haber generado un poco de sol en este día tan horripilante de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, los, les, les seguiré eh, trayendo estos casos clínicos interesantes para ver cómo se aplica la asistencia de la partería, ¿no? Una partería con flexibilidad para tirarse al piso y asistir un parto como si uno fuera un mecánico de auto o en un auto, o con una mujer en 4 patas o abajo de una ducha, ¿no? Esto, ¿no? De nuevo, uno al servicio de esa fisiología, de esas necesidades y donde la partera tiene que desarrollar sus capacidades, ¿no? Sus capacidades versátiles, sus capacidades de conseguir recursos, ¿no? Eh, Creo que eso también, junto con la semejante oxitocina, nos regala la posibilidad de rejuvenecer nuestra neurofisiología también y de mantenernos ágiles y, y bueno, fuera también de la rutina, ¿no? Porque sin duda son partos que,
que te sacan de lo común.